En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a quienes organizaron esta jornada de presentación, como así también los cursos que van a seguir, y en particular el curso de acto administrativo. Quiero hacerlo en la Subsecretaría de Gobierno y de manera muy particular en la Procuración General de la Ciudad, en la persona del doctor Astarloa, que nuevamente vuelve a confiar en mí y me permite estar acá. Y aprovecho también para agradecerle a mi profesora y a la ex directora de la escuela, María José Rodríguez. El tema que yo voy a abordar es el de la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo. Es decir, así como mi hermano se refirió a la suspensión administrativa, ahora yo voy a aludir a lo que es la suspensión judicial del acto administrativo. Es decir, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer para suspender judicialmente ese acto administrativo del ejemplo que les habló mi hermano, que les quita el suplemento por el título o por cualquier otra cosa. Es decir, cómo podemos actuar frente a esa situación. Y creo que es un tema que resulta interesante por varios motivos. Desde el punto de vista teórico, porque en la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo es donde se puede palpar de manera muy sensible esa tensión que existe siempre, que comentaba mi hermano Fernando, entre lo que es la prerrogativa pública, en este caso entre la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad del acto administrativo, por un lado, y las garantías de los particulares, en este caso el acceso a la tutela judicial efectiva, que se materializa a través de una medida cautelar. Es interesante teóricamente, pero también es muy interesante desde el punto de vista práctico. Para quienes litigan, saben que hoy por hoy el proceso contencioso administrativo, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local y en las provincias, podemos decir que se ha cautelarizado, es decir, todo se juega a la medida cautelar y muchas veces cuando el particular no obtiene la medida cautelar hasta pierde interés por continuar el juicio si lo había iniciado o incluso no inicia el juicio. Y de la misma manera sabe que si obtiene la medida cautelar existe alguna posibilidad más importante de obtener luego una sentencia de fondo. Aproximadamente en un 80 y pico % de las veces, cuando se obtiene la medida cautelar, luego se obtiene una sentencia favorable. A la inversa no es así, es decir, no quiere decir que si no se obtuvo la medida cautelar se va a perder el juicio. Y también interesa, o es importante desde el punto de vista práctico para el abogado del Estado. ¿Por qué? Porque primero necesita saber cómo defenderse ante un planteo cautelar de los particulares. Y segundo, porque, como también mencionaba mi hermano, en algunos casos el Estado puede ser actor, ya sea porque algunos piensan que tiene que plantear la suspensión cautelar de sus propios actos o porque puede plantear otra medida cautelar en el foro contencioso para la protección del interés público. Entonces, por eso creo y elegí este tema que me parece que es interesante. ¿Cómo lo voy a abordar? En primer lugar, voy a referirme a cuáles son los momentos, las oportunidades o los mecanismos por los cuales puedo peticionar y eventualmente obtener la suspensión judicial de los efectos de un acto administrativo. En segundo término, me voy a referir a los requisitos que generalmente se exigen para obtener una medida cautelar suspensoria o suspensiva de los efectos del acto administrativo, en general, en términos generales y también en el marco de la nueva Ley Nacional de Medidas Cautelares en la que es parte el Estado. Y en tercer término, antes de las conclusiones, voy a aludir a algunas cuestiones procesales de trámite que también han generado mucha polémica en el ámbito federal. Empiezo con el primer punto, entonces. ¿Cuándo y cómo puedo obtener la suspensión judicial de los efectos de un acto administrativo? Volviendo al ejemplo de mi hermano, se dicta un acto administrativo por el cual se suspende el pago de un suplemento que le habían dado a un empleado público. O, por ejemplo, se suspende la ejecución de un acto administrativo o de un contrato administrativo. Se anula de oficio un contrato administrativo en curso de ejecución. Hay tres momentos u oportunidades en los que se puede plantear la suspensión judicial del acto administrativo. El primero es durante el trámite administrativo, durante la etapa de la instancia administrativa, y es la suspensión que se obtiene a través de lo que se denomina la medida cautelar autónoma. Esta medida cautelar autónoma es la que se plantea judicialmente durante el trámite de un recurso o un reclamo administrativo, ya sea optativo, por ejemplo un recurso de reconsideración, o bien durante un recurso obligatorio para agotar la vía, recurso jerárquico o reclamo impropio cuando se trata de un acto de alcance general o el recurso jerárquico para un acto de alcance particular. Entonces, en estos supuestos, estando en trámite la vía administrativa, yo voy a pedir una medida cautelar autónoma. ¿Por qué es autónoma? Porque no está atada a ningún proceso judicial. Es autónoma de cualquier otro proceso judicial. Primera oportunidad, entonces, durante el trámite administrativo. Segunda oportunidad, puedo plantear la suspensión de efectos del acto administrativo
una vez agotada la vía administrativa y antes de la interposición de la demanda. A esta medida cautelar autónoma es la que denomino medida cautelar anticipada, no en el sentido que se le da en el campo del derecho privado, como que me anticipo al resultado que se me va a dar en la sentencia. Es una medida cautelar anticipada porque la presento en forma previa a la interposición de la demanda. Es decir, antes de presentar la demanda judicial de nulidad del acto administrativo, planteo una medida cautelar anticipada, que muchas veces desde el punto de vista práctico le sirve al profesional para saber si, porque si llega a salir favorable, va a tener cierto éxito o tiene más probabilidades de éxito en la demanda de fondo. Y a veces, por ejemplo, si le rechazan la medida cautelar anticipada, por ejemplo, sosteniendo que no hay verosimilitud en el derecho, antes de plantear la demanda judicial, sea el Estado o bien sea un particular, lo va a pensar dos veces, porque si la rechazan por falta de verosimilitud, es probable que después le rechacen la demanda de fondo. Y la tercera posibilidad es, junto con la demanda de nulidad, o bien durante el trámite del proceso judicial. Esto es a través de una medida cautelar accesoria. ¿Por qué es accesoria? Porque accede a un proceso principal que ya se inició o que se está iniciando. Accede a la demanda que se plantea simultáneamente o accede al proceso que ya se inició. Entonces hay tres momentos. Con la medida cautelar autónoma durante el trámite del agotamiento de la vía administrativa o durante el trámite administrativo, con la medida cautelar anticipada una vez que agoté la vía y antes de la interposición de la demanda, o bien con una medida cautelar accesoria junto con la demanda de nulidad o durante el trámite del proceso judicial. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para obtener una medida cautelar? Tradicionalmente se mencionaron tres. Por un lado, en términos generales, el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la no afectación del interés público. La no afectación del interés público que es un requisito que exigió desde hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también el fuero local y el fuero federal. Y hoy por hoy ya está esto contemplado en el Código Contencioso y también en la Ley de Medidas Cautelares. El caso de la contracautela no es un requisito para obtener la medida cautelar, sino que sabemos que es un requisito para que sea efectivamente trabada. Por eso es que menciono estos tres. ¿Cómo están tratados estos tres requisitos en la nueva Ley de Medidas Cautelares, ya no tan nueva, en la que es parte del Estado? El peligro en la demora. En primer lugar, entonces pasamos al segundo punto, ¿no?, que estábamos analizando, los requisitos. En primer lugar, no habla la Ley de Medidas Cautelares de peligro en la demora, sino que exige que haya que acreditar un daño irreparable. En lo personal, entiendo que la exigencia de un daño irreparable puede ser excesiva, por varios motivos. Primero, porque muchas veces van a quedar fuera de protección situaciones que indudablemente merecen la tutela judicial efectiva. Y ni que hablar si, por ejemplo, como hacen algunas cámaras, sostienen que en materia patrimonial no hay perjuicio irreparable porque siempre el Estado va a responder económicamente. Que sabemos, hoy por hoy puede decirse que es un mito frente a algunos supuestos en los que el Estado ha declarado la consolidación de las deudas o directamente ha dejado de pagar las deudas. Por eso la irreparabilidad me parece que puede ser un poco excesiva. ¿Qué se entiende por irreparabilidad o qué plantean los autores cuando se refieren a la irreparabilidad? Dicen que el daño es irreparable cuando no puede restablecerse in natura, es decir, cuando el juez, al momento de dictar sentencia, no puede volver a las cosas a la misma naturaleza en la que estaban antes, es decir, in natura, antes de la presentación de la medida. Eso por un lado, una primera postura, un primer argumento. Pero por otro, porque en el fondo no creo que sea tan importante la acreditación del peligro en la demora para obtener una medida cautelar en el contencioso administrativo. Es más, creo que tiene poca relevancia. No es el esquema de la ley, donde la ley pone en primer lugar el requisito del peligro en la demora. ¿Y por qué digo esto? Porque en el ámbito contencioso administrativo, en realidad, lo que se procura fundamentalmente es el restablecimiento del principio de juridicidad, es decir, restablecer aquella juridicidad que fue vulnerada por el acto administrativo que se considera nulo. Por lo tanto, cobra especial prevalencia el requisito de la verosimilitud del derecho y no tanto el peligro en la demora. Es que además, como planteaba mi padre y me pregunto yo también, en el ámbito del contencioso administrativo estoy hablando, no en el campo del derecho privado, en el ámbito del contencioso, donde lo importante es restablecer la juridicidad vulnerada. ¿Por qué
voy a tener que soportar un perjuicio, por leve que sea, si está acreditado de manera prima facie la ilegitimidad del acto administrativo. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que soportar un perjuicio, por leve que sea o menor que sea, si el acto administrativo perdió su presunción de legitimidad, si el acto administrativo surge que prima facie resulta ilegítimo? No hay motivo en un Estado de Derecho a que tenga que soportar un perjuicio, por leve que sea, si el acto administrativo prima facie carece de presunción de legitimidad o fue impugnado, como dice la nueva ley, con indicios serios y graves que demuestren su ilegitimidad. Por eso es que me parece que no hay que exigir un daño irreparable, y como plantea Canda, este requisito del daño irreparable tiene que ser razonablemente interpretado en su caso. Segundo requisito, la verosimilitud del derecho. La verosimilitud del derecho en el ámbito nacional está regulado de una manera distinta, de una manera original y muy interesante, que es que se distingue entre lo que es la verosimilitud del derecho y la verosimilitud de la ilegitimidad. Es decir, la ley nacional exige acreditar verosimilitud del derecho y verosimilitud de la ilegitimidad. ¿Cuál es la diferencia, según la doctrina que plantea esta distinción? La verosimilitud del derecho invocado tiene que vincularse, según la ley y la fuente inspiradora de la ley, con la idea de que haya un portador, y leo textual, portador o beneficiario de una relación sustancial de disponibilidad o utilidad sobre los bienes jurídicos en litigio, y que existan posibilidades razonables de que sea reconocido el derecho. Es decir, la verosimilitud del derecho se vincula con esta idea de que el derecho que estoy invocando verosímilmente me corresponda. Mientras que la verosimilitud de la ilegitimidad, otro requisito que plantea por separado la ley de las medidas cautelares, se vincula precisamente con que hay que demostrar con indicios serios y graves de que el acto podría ser ilegítimo. En lo personal, yo creo que en el ámbito del contencioso administrativo federal o local solo correspondería hablar de verosimilitud del derecho. Y la verosimilitud del derecho entiendo que hay que atarlo a la ilegitimidad del acto administrativo. Es decir, voy a tener verosimilitud en el derecho para obtener una medida cautelar cuando impugno, como dice la ley nacional, cuando impugno el acto administrativo con indicios serios y graves que me permitan hablar de la ilegitimidad del acto, o como decía anteriormente y actualmente mantiene el Fuero Contencioso Administrativo Federal, cuando hago una impugnación sobre bases prima facie verosímiles, y también planteaba la Corte. El requisito de la verosimilitud del derecho invocado en los términos que lo acabo de describir, separándolo de la verosimilitud de la ilegitimidad, creo que se termina confundiendo con la legitimación ad causam. Es decir, esto de que tenga que demostrar que el derecho aparentemente me asiste, tiene que ver más con la legitimación que con uno de los requisitos, me parece, aunque es muy opinable, de las medidas cautelares. Entonces, el segundo requisito es la verosimilitud del derecho, que debería asociarla con la ilegitimidad del acto administrativo. El tercer requisito es que no tengo que afectar al interés público. Esto, como habíamos mencionado, ya lo planteaba la Corte Suprema en su momento, lo planteaba la Cámara Contencioso Administrativo Federal, está en el Código Contencioso Local, está en la Ley de Medidas Cautelares. Y es razonable que así sea, porque en el contencioso administrativo tengo que valorar el interés público comprometido. Y si la medida cautelar va a afectar a un interés público de impostergable satisfacción, como se sostiene en doctrina, esa medida cautelar tiene que ser rechazada. Y al revés, si con la medida cautelar se garantiza de manera eficiente un interés público de impostergable satisfacción, la medida cautelar debería ser ordenada también. Es decir, el interés público juega tanto para denegar la medida cautelar cuando es afectado, como para concederla cuando se satisface una necesidad impostergable. Esos son los requisitos. Tercer aspecto de la exposición. ¿Cómo es el trámite de una medida cautelar? Los aspectos más relevantes. ¿Cuáles son esos aspectos procesales? En primer lugar, me voy a referir a lo que es el pedido de suspensión del acto administrativo en forma previa, en sede administrativa, antes de interponer la medida cautelar. Es decir, el pedido de suspensión previo en sede administrativa. Esto únicamente corre para la medida cautelar autónoma, esto es, para la medida cautelar que voy a plantear durante el trámite del procedimiento administrativo. En el ámbito nacional, hoy por hoy está previsto en la Ley de Medidas Cautelares
que antes de interponer una medida cautelar autónoma suspensiva de los efectos de un acto administrativo, primero tengo que plantear la suspensión en sede administrativa, esperar 5 días, y si en 5 días no me resuelven el pedido de suspensión o me lo rechazan, recién ahí puedo plantear la medida cautelar. Un sector muy importante de la doctrina ha entendido que esta previsión es inconstitucional y que atenta contra la esencia de las medidas cautelares. En lo personal no creo que se trate de una disposición inconstitucional, el pedido de suspensión previo en sede administrativa. Me parece que tiene lógica durante el trámite de la medida cautelar. Es decir, si lo que quiero es suspender un acto administrativo cuando está en trámite un recurso o un reclamo administrativo, parece razonable que en forma previa le pida la suspensión en sede administrativa a la administración pública antes de plantear la medida cautelar. El problema con la ley de medidas cautelares es que no establece una excepción a este pedido de suspensión. Por eso coincido con Canda cuando dice que habría que evitar o que se podría dispensar el pedido de suspensión previo en sede administrativa cuando estén en juego los supuestos del artículo 2, inciso 2 de la Ley de Medidas Cautelares, que se refiere a cuando esté en juego la vida digna, un derecho de carácter alimentario, una cuestión ambiental o se trate de sectores vulnerables. En estos casos, aunque no lo dice de manera expresa la Ley de Medidas Cautelares, pero me parece que es razonable plantearlo, en los que acabo de mencionar, podría eximirse del pedido de suspensión previo en sede administrativa. A lo que agrego que también debería eximirlo cuando la naturaleza de la pretensión en sí misma es incompatible con el periodo de espera de los 5 días, como en su momento se había planteado en el proyecto de Código Contencioso Administrativo Federal, que en 2 oportunidades había aprobado el Senado. Igual en ese proyecto el plazo era de 3 días y no de 5 días. De cualquier manera, en la práctica, lo cierto es que el plazo de 5 días, incluso para los que plantean la inconstitucionalidad, no resulta ser un obstáculo. Porque, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Pido la suspensión en sede administrativa. Luego puedo plantear la medida cautelar, que lo puedo hacer el mismo día en sede judicial. Supongamos que tenemos mucha suerte, planteo la medida cautelar autónoma. Con suerte en un día me lo sortean. Con suerte. Entonces ya ahí pasó un día. Con suerte en un día llega el juzgado para que tenga que resolver. Con suerte en un día me sacan un proveído y dicen previo a todo vista al fiscal para que dictamine sobre la competencia. Con suerte el fiscal se pronuncia en un día y con muchísima suerte al día siguiente tengo el expediente en instancia judicial. Yo nunca tuve esta suerte, ¿no? Pero con estos 5 días, fíjense, pasaron 5 días de que presenté la medida cautelar y ya pasaron los 5 días que tenía la administración pública para poder expedirse. Por lo tanto, en la práctica y más allá de la cuestión teórica, no tiene tanta trascendencia el plazo de los 5 días. Segundo punto de los aspectos procesales. La Ley de Medidas Cautelares estableció que en forma previa a resolver, el juez debe correr un traslado o pedirle un informe previo a la administración pública para que la administración pública se pronuncie sobre 2 cosas. El interés público comprometido en el acto administrativo y segundo, para que se pronuncie sobre las condiciones de admisibilidad de la medida cautelar. Y se le corre traslado por un periodo de 5 días. Acá nuevamente un sector importante y casi mayoritario de la doctrina entiende que este informe previo que se le pide a la autoridad administrativa para que resuelva antes de dictar la medida cautelar del juez, entiende que es inconstitucional. En lo personal creo que no es inconstitucional. Me parece que no es de la esencia de las medidas cautelares otorgar o que sean inaudita parte. Eso podrá ser en el derecho privado. En el derecho público no tiene por qué ser así. No hay una esencia de las medidas cautelares que diga no puedo correr un traslado previo. De hecho, es lo que pasaba antes de la Ley de Medidas Cautelares en al menos 11 jurisdicciones provinciales que preveían un traslado previo. Por otro lado, también en este caso la Ley de Medidas Cautelares expresamente excluye del pedido del informe previo en los supuestos del artículo 2, inciso 2 que antes mencioné, que es cuando está en juego la vida digna, dice la ley, la vida digna según la Convención Americana de Derechos Humanos. El problema es que la Convención Americana de Derechos Humanos en ningún lugar habla de la vida digna. Entonces, lo que hay que hacer es ir a ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratar de desprender de ahí qué es lo que debe entenderse por vida digna. Pero la verdad que es un concepto bastante abierto. Un derecho alimentario, una cuestión ambiental o un supuesto que a mí me parece muy atinado, que es cuando estén en juego sectores vulnerables. El informe se corre por 5 días.
En el proyecto de Código Contencioso Administrativo, que en su momento habíamos presentado y que el año pasado también volvimos a presentar y que perdió estado parlamentario, habíamos puesto 3 días para que se resuelva y, de nuevo, podía excepcionarse en aquellos supuestos en que la naturaleza de la medida o las circunstancias del caso impidan esperar esos 5 días. De cualquier manera, la ley también contempla lo que denomina la ley una medida cautelar interina. ¿Qué significa? Que junto con el pedido de medida cautelar, puedo plantear una medida cautelar interina para que se suspendan los efectos del acto, dice la ley, hasta tanto se presenta el informe previo o bien se venza su plazo para presentarlo. Esta medida cautelar interina es de aplicación muy restrictiva, porque la propia ley sostiene que va a proceder cuando haya cuestiones objetivamente impostergables. Lo cierto es que en la práctica, en el ámbito contencioso administrativo federal, en el 99% de los casos no se otorgan las medidas cautelares interinas y en muchos casos ni siquiera se la trata, es decir, ni siquiera hay una resolución expresa sobre las medidas cautelares interinas. En este punto habría que hacer una salvedad a la ley de medidas cautelares porque sostiene que la medida cautelar interina va a regir, es decir, va a suspender los efectos del acto administrativo hasta tanto se otorgue, perdón, hasta tanto se conteste el informe o bien se venza el plazo para presentarlo. En rigor, la medida cautelar interina debería regir hasta tanto se resuelva la medida cautelar autónoma, porque ¿qué ocurre? Puede pasar que se venzan los 5 días y después la medida cautelar se otorgue mucho tiempo más tarde. Entonces va a quedar un lapso sin protección entre el vencimiento del plazo para presentar el informe y el momento en que se otorga la medida cautelar. En primera instancia, aproximadamente el promedio para el otorgamiento de una medida cautelar, en promedio, ¿no?, es de 3 meses. A veces es mucho menos, a veces hay juzgados que tardan 6 meses para tratar una medida cautelar. Por eso me parece que la medida cautelar interna tiene que ser hasta que se resuelva la medida cautelar. Tercer aspecto, procesal. La ley de medidas cautelares establece que estas medidas tienen que tener una vigencia de 6 meses o 3 meses en los procesos sumarísimos o, por ejemplo, en el caso del amparo. También, de nuevo, muchos autores plantean que es inconstitucional. Nuevamente, no creo que sea inconstitucional, creo que es inoportuno, pero no creo que sea inconstitucional por sí mismo el plazo de 6 meses. ¿Por qué? Porque este plazo de 6 meses puede prorrogárselo. La ley dice que puede prorrogárselo y no dice si indefinidamente. Cuando se defendió la ley de medidas cautelares en el Congreso, se dijo que únicamente se podía prorrogar por una única vez. Ahí sí, creo que si se admite que la prórroga es por una única vez, sería inconstitucional. Ahora, si la prórroga es indefinida, cada 6 meses el juez debe evaluar si la prórroga o no, ahí creo que queda salvada la constitucionalidad. De todos modos, como recién planteaba, no creo que esto haya sido una solución adecuada. ¿Qué es lo que se buscaba? ¿O cuál es el fundamento de esta medida? Se dice, lo que quiero evitar es que el particular obtenga una medida cautelar, se siente sobre el expediente y entonces lo dilate 10 años a su favor porque tiene la medida cautelar. Es cierto que esos abusos existen y que hay que evitarlos. La forma de evitarlo, me parece, no es estableciendo un plazo a la medida cautelar, sino en todo caso lo que tengo que hacer es abreviar el proceso. Y lo que podría haber hecho es, en aquellos supuestos en los que el particular hubiese obtenido una medida cautelar, el plazo de caducidad, en vez de ser de 6 meses, pasa a ser de 1 mes. Y vamos a ver ahí si el particular no se preocupa por impulsar el procedimiento hasta obtener la sentencia final. Y el último aspecto, y concluyo, tiene que ver con el efecto de los recursos contra las medidas cautelares. Las medidas cautelares que se obtienen o se rechazan pueden ser impugnadas, esto es clásico, pasa lo mismo en Nación que en Ciudad, mediante revocatoria con apelación en subsidio, en cuyo caso tengo que apelar y fundar en el plazo de 3 días, o bien puedo plantear la revocatoria, o bien puedo, apelar dentro de 5 días y fundar dentro de 5 días. La regla general es que si conceden una medida cautelar, el efecto es no suspensivo, es decir, la apelación de una medida cautelar concedida es no suspensivo. Sin embargo, la ley de medidas cautelares establece que cuando lo que se suspendió cautelarmente es un acto de alcance general con fuerza de ley, que es lo mismo que decir decreto de necesidad de urgencia o decreto delegado, establece que en esos casos el efecto de la apelación de la medida cautelar es suspensivo. Es decir, si cautelarmente obtengo la suspensión de una ley
de un decreto de necesidad de urgencia o bien de un decreto delegado, el efecto de la apelación es suspensivo. Esto sí creo que es inconstitucional, porque afecta el derecho a la tutela judicial efectiva. Porque entre la apelación en primera instancia y una resolución de Cámara pueden pasar en promedio otros 3 o 6 meses. Y además ya había unanimidad en el Foro Contencioso Administrativo Federal que una previsión similar está todavía en la Ley de Amparo, que esto era inconstitucional. Por lo tanto, y así ha pasado, la jurisprudencia creo que con buen criterio lo va a terminar planteando inconstitucional. En resumen, o en conclusión, vimos los distintos aspectos de la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo y cómo ha sido tratado en la Ley de Medidas Cautelares. En lo personal, yo abrigo la esperanza de que la doctrina y desde la jurisprudencia se efectúe una adecuada interpretación de esta ley que permita volver o mantener un equilibrio entre esas prerrogativas del Estado que necesariamente tienen que existir, como hablaba mi hermano, que además muchas son inherentes, que necesariamente tienen que existir, y también entre las garantías de los particulares, procurando, como en su momento postulaba mi padre, que si hay prerrogativa, que la tiene que haber, que si hay poder, sea para servir a la libertad. Es decir, el poder es necesario, pero ¿para qué? Para servir a la libertad. Y que las garantías y los derechos individuales siempre los concibamos desde una perspectiva solidaria y no meramente egoísta o individualista. Nada más, muchas gracias.